Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Guerra León. Pertenezco al programa de Fundamentos de Programación, paso número 5. Y el día de hoy voy a desarrollar el paso número 4 referente al problema número 8. Bien, el problema dice, utilizando un método, se necesita saber si un número es primo o no. Un número es primo solo si es divisible entre uno y sí mismo. Por ejemplo, 2, 3, 13, 17 y 19. ¿Ok? Lo primero es crear una clase y como el programa únicamente nos pide ingresar un número, entonces solo creo una variable y les hago sus respectivos métodos get y set. Bien, aquí están los métodos get y set. Y como podemos ver, ambos son públicos y la variable y que la variable get devuelva la misma variable num1 y en el set num1 del método set sea igual al comando que nos permite ingresar un valor por teclado, el cual utilizaremos para saber si es un número primero o no. ¿Sí? Ya teniendo esto en cuenta, vamos a declararlo en nuestro método principal main. Primero, el nombre de la clase eh, primo, luego un nombre que yo quiera, ¿sí? Yo puse en este caso mi prim para saber identificarlo mejor, igual a new y el nombre de la clase primo. Ahora sí podemos invocar el método que le permite ingresar al usuario un número por teclado, ¿sí? El cual es setNum1. Como antes habíamos mencionado, entonces primero la declaración miPrint punto y luego set num1. ¿Ok? Ya teniendo en cuenta esto, podemos empezar a desarrollar nuestro método que realizará la operación según el enunciado, que va a calcular el número digitado, sea primo o no. Aquí tenemos de momento, le pongo void porque no es necesario que retorne algún valor y de parámetro le va a poner int, num1, pero dentro de ella le va a poner dos variables locales en este método. La primera es residuo, el cual va a ser igual a 2. Sabemos que para empezar a contar números primos se inicia por el número 2, por lo tanto eh, se usará esa variable para calcular los números primos con 2. Y luego otra variable que es booleana, que debe ser de carácter verdadero o falsa, y que de valor predeterminado será verdadero, pero irá cambiando y demás. Eh, Aparte de esto, haré un ciclo while, un bucle mejormente conocido, donde se confirmará si dicho número es primo o no, el cual dice así: si la variable da como resultado 2 es menor que el número que se ingresa por teclado, entonces se va a ejecutar este conjunto de código. De ella realizaré un condicional que dirá si num1 es dividido entre residuo entre 2 o más, el residuo tiene que dar como resultado 0. Pongamos un ejemplo: si uno divide un número X, ¿sí? Y el residuo da 0, cuando lo divides por otro, simplemente el número significa que será divisible, ¿sí? Por lo tanto, un número divisible por él y por otros números significa que no es primo, ¿sí? Y si al dividir dicho número da otro resultado diferente a 0, por lo tanto es primo. Entonces esto lo vamos a establecer, ¿sí? Si el resultado de esta división es igual a 0, significa que no es un número primo, lo cual es falso, es igual a falso. Pongo un break aquí para que inmediatamente cuando se termine de calcular se cierre el bucle, ¿sí? Ya que no hace falta revisar más variables y demás, pero en caso de que esta operación no dé igual a 0, o sea, el resultado dará como resultado verdadero, lo cual lo ponemos dentro de la condición else, lo cual arrojará que es un número primo. Eh, para hallar un número primo, hay que dividirlo por todos los números que están antes de él, ¿sí? Por eso se puso la condicional residuo aquí, residuo menor que num1. Por lo tanto, si se sigue ejecutando esa operación, puse un más residuo, lo que significa que se aumentará a residuo un número, ¿sí? Un ejemplo es si la división da verdadero, o sea, no es divisible por 2, entonces el programa va a hacer que se divida por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente, hasta que nos arroje un resultado falso o nos arroje que todas las divisiones arrojen resultados verdaderos. Por lo tanto, si sería un número primo, sería un ciclo finito hasta que nos arroje alguno de los dos valores, ¿sí?
Luego cerramos el ciclo y creamos otra condicional. ¿Sí? Creamos otra condicional donde establezco cuando el valor acabe, todo este proceso cuando el valor acabe, que si el resultado después de realizar todo el ciclo al final es verdadero, me imprima en pantalla el número ingresado efectivamente es un número primo, si es verdadero, y si el resultado da como resultado falso, que me imprima que el número digitado por el usuario no es un número primo. Y así concluimos con nuestro método. Ya por último, invocamos todo el método que acabamos de crear aquí. Acabamos todo el método que acabamos de crear en el método main, tal como lo vemos aquí. Primero el nombre de la declaración, mi prim, punto, luego el nombre hallar primo, ¿sí? Luego el nombre del método hallar primo, y entre paréntesis el método que llama este parámetro, o sea, el getNum1, ¿sí? Y ya queda invocado y el console readkey para que cuando se abra no se cierre el programa. Y listo, por último, vamos a ejecutar el programa para comprobar que el código y el programa están bien compilados. Ok, bien, bien, nos pide que por favor ingresemos un número. Voy a ingresar un número al azar, 73, no sé. Y efectivamente el número 73 es un número primo, ¿sí? Ahora voy a poner un caso de un número que no sea primo, eh, 85. El número 85 no es primo. Efectivamente, compruebo que el programa funciona correctamente. Y con esto concluyo el desarrollo de este ejercicio. Muchas gracias.